Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Jesucristo lo recibimos nosotros en la hostia consagrada, es su cuerpo, es su sangre. Y recibimos a Dios. ¿Y cómo lo recibimos? Es más, estamos convencidos que estamos recibiendo a Dios. Somos la única iglesia que puede recibir a Dios. Los otros hablan de Dios. Y sí, lo tienen lejos, pero ¿qué pueblo tiene un Dios tan cercano como nosotros siempre que lo invocamos? ¿Qué pueblo tiene al Emmanuel, Dios con nosotros, si no somos nosotros? Y nos está haciendo falta ejercitar la fe, porque no estamos leyendo las Escrituras. Ejercitar la fe para creer que Jesús sí es Dios. A mí me da mucha tristeza cuando veo un mundo que no cree que Jesús es Dios, incluso en medio de la pandemia que ha pasado. Mucha gente no comulgaba porque se iban a morir. Las iglesias se cerraron porque la gente se iba a morir y era el epicentro de la pandemia, Cristo. Y yo me pregunto, ¿estarían convencidos de que Jesús es Dios? Si estuvieran convencidos que Jesús es Dios, con más razón lo hubiésemos recibido. Con más razón nos aferramos a orarle, a pedirle, comenzando por los curas. Si los curas creyéramos que Jesucristo es Dios y que está en la hostia, ante la pandemia que solamente podía Dios sanarnos y cuidarnos, ¿no creen ustedes que todos los curas hubiesen motivado, incentivado a la gente a orar y a decirle, aquí está Dios que lo puede sanar, que lo puede cuidar? Yo lo hice. Yo le mostré al mundo, solo que no he montado los videos, porque en ese tiempo no se podía montar los videos, porque era faltar a las leyes del mundo. Pero yo no dejé un día de celebrar la misa dominical, ¿no? Pero yo no dejé de adorar al Santísimo con la gente que quisiera ir. Y algún día le voy a montar los videos. Cuando les hablaba a la gente, le decía, oye, mire, este es Dios. Él nos puede curar, Él nos puede sanar. Si alguna vez ustedes quieren, al menos por curiosidad, vayan a Puerto Nuevo, donde yo soy, donde yo estaba. Vayan a la Florida. Allá no somos nada de eso. Nos aferramos a un Dios vivo, que Jesús es Dios. Jesús nos cuidó, Jesús nos sanó. Y decían que el pueblo se iba a destruir. Vayan a ver si Puerto Nuevo se destruyó o la Florida se destruyó. Allí, en medio de la pandemia, yo les decía, Jesús es Dios. Él puede hacer lo que quiera. Y Jesús no me falló. Atendíamos 2,000 personas diarias de las que van huyendo del país. Y nos decía, se va a morir todo el pueblo porque al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Y cuando quisieron meterme preso, les dije, ¿por qué me van a meter preso? Vean alrededor, vean a Bejale cuántos han muerto, vean en el Cantón cuántos han muerto, vean en la Pedrera cuántos han muerto, y vean cuántos han muerto en Puerto Nuevo. Si es verdad que mi Dios no existe, y entonces todo el mundo se muere, métanme preso. Pero si en mi pueblo no sucedió la mortandad que existía en los pueblos alrededores, y eso que tenían tapabocas, y se ponían la vacuna, y hacían todas cosas, quiere decir que Jesucristo sí es Dios. Yo lo creo, ese es mi problema. Está en la Biblia, yo lo creo. Pero veo un problema, la gente no cree que es Dios. Y San Juan, capítulo 5, versículo 21, para que ustedes y yo creamos que Jesucristo sí es Dios, Él viene a decir frases muy importantes, concretas, para que ustedes crean que Jesús es Dios y lo reciban con fe.
Algunas personas, por ejemplo, me han dicho, padre, si un ministro extraordinario reparte la comunión, yo no la recibo. Y yo les digo, ¿usted cree que Jesús es Dios y está en la hostia? No está despreciando al ministro, está despreciando a Dios. El problema es falta de fe. ¿Usted no tiene fe? ¿Usted no cree que ahí está Dios? ¿Usted está Ese problema lo tenemos en la iglesia. Miren lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos. El Padre levanta a los muertos. ¿Eso solamente lo puede hacer Dios? Como el Padre levanta a los muertos. Y le da vida. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y les da vida. Atención a ver si Jesucristo es Dios. Así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Y qué nos decía el mundo? Que ese Jesús no traía la muerte. El que lo recibiera, se moría. Yo no lo creí. Yo no lo prediqué. Yo prediqué a Jesús vivo. Y el día en que me dejen montar los videos, eso los voy a montar. Ustedes se den cuenta cómo les predicaba a mi pueblo. Y cómo lo llevaba al Santísimo en medio de la pandemia. Y cómo atendíamos 2,000 personas diarias en la calle. Y aquí estoy vivo. Sin tapaboca. Sin usar nada. Solo creyendo en Dios. No yo solo. Todos los que trabajan conmigo. Todo un pueblo. Entonces, queridos hermanos, Jesucristo da vida al que Él quiere. Jesucristo es Dios. En el versículo 23, escucha el 23. Para que todos honren al Hijo. Para que todos honren al Hijo. Como honran al Padre. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Y el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Atención si Jesucristo es Dios o no. El Padre tiene vida en sí mismo. ¿No lo creó? Nadie. Tiene vida en sí mismo. Vamos a ver el Hijo. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Bárbaro. El Padre de Dios da vida a quien Él quiere. El Padre de Dios, nadie le dio la vida. Tiene vida en sí mismo. El Hijo también es Dios. Tiene vida en sí mismo. Y ese Hijo lo parió María, la Virgen. Y parió a ese Hijo que es Dios. Y por eso Santa Isabel, que tenía fe en la palabra de Dios, que no era evangélica, dijo, mirando el gran misterio que hay en la Virgen María de ser Madre de Dios, dijo, ¿y de dónde a mí? Miren tremendas palabras, ojalá y la meditaran poco a poco. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la Madre de mi Señor? Ella creía que Jesús es Dios y creía que María es Madre de Dios. Y cuando una persona cree que María es Madre de Dios, entonces ¿cómo la trata? Con respeto. ¿De dónde a mí? O sea, no soy digno. ¿De dónde a mí? Y los evangélicos no solamente se creen dignos, sino la que no es digna es la Virgen María. Los evangélicos van al cielo con tu y ropa. Pero la Virgen María está en el infierno. Y por eso los católicos todos los días dicen, Dios te salve María, porque están en el infierno y ruegan a Dios que la salve. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. La ignorancia es atrevida. Cuando la Biblia dice, Dios te salve María, está diciendo que Dios la está saludando. Es un saludo, salve es un saludo. Pero la ignorancia es atrevida. Escucha cantar el gallo y no saben dónde. ¿De dónde a mí que venga a verme la Madre de mi Señor? Entonces sí es importante María y tenemos que tratarla con todo el respeto. ¿Dónde está la confusión de los evangélicos? Que ellos no son creyentes, ellos son creyones. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un creyón? El creyente le cree a Dios
a su palabra y lo que está escrito lo cree porque es la revelación. A ver, hermanos, escúchenme esto. Ustedes y yo, de los misterios del reino, no sabíamos nada. Del más allá, después de la frontera de esta vida, pasando la frontera de la muerte, no sabíamos nada. De las cosas espirituales no sabíamos nada. Pero Dios nos la reveló a través de las Sagradas Escrituras. Nos la reveló, las puso a la mano de nosotros para que pudiésemos ver el plan, el proyecto de Dios, los misterios del reino, los secretos del reino. Ahora ya lo dio a conocer en la palabra. ¿Saben qué? Esos misterios fueron expuestos, revelados por Dios a través de sus profetas y sus apóstoles, y lo reveló completamente para la salvación del ser humano. Usted no debe ponerle nada, ni debe quitarle nada, porque usted no es Dios. Usted debe aceptarlo tal y como está, porque son los secretos del reino, y lo que Él diga, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero el problema que tenemos es que hay una mentalidad que yo puedo agarrar la Biblia y hacerle decir lo que a mí me da la gana. Cada quien puede interpretar la Biblia a su manera. No, Señor, no es a su manera. Pues tenemos que agarrar la Biblia como lo que es en verdad, como palabra de Dios. O sea, no la puedo cambiar, no la puedo alterar. Lo que está escrito, escrito está. Yo hoy les invito a ustedes a aferrarse a la palabra de Dios. A mí me duele mucho ver cómo los católicos no leen la Biblia. Ustedes no, los que no vinieron. Me duele mucho, me duele mucho. ¿Sabe por qué? Porque hay una sola manera, cáctenlo, grábenselo. Hay una sola manera de usted y yo crecer en fe. Y es leyendo la palabra de Dios que me expresa el poderío, la grandeza, la majestuosidad, la misericordia, el amor, el perdón de Dios. Todas las grandezas de Dios están expresadas en la palabra de Dios que cuando yo la leo, entonces me encuentro que Jesús es Dios, entonces yo creo, porque está escrito. Que María es madre de Dios, creo, porque está escrito. No lo someto a juicio. Ahí está revelado. ¿Acaso Dios no sabía que estaba revelado ahí? ¿Por qué no lo quitó? Yo no lo tengo para qué quitar. Él podía quitarlo, no lo quitó, lo dejó ahí. Yo tengo que creerlo. Y así vamos creciendo en fe. Hermano, la fe no se compra ni se vende. No viene del clavo. La fe brota de la lectura asidua, pausada, y la lectura leyendo qué palabra de Dios, la Biblia. Ahí brota. Usted puede tener más fe que su mamá leyendo la Biblia. Voy a decir una barbaridad y que no me excomulguen. Usted puede tener más fe que el cura. Epa, aquí entre nos. ¿Ustedes no se dan cuenta que hay curas que no tienen fe? A mí me duele decir esto, pero los hay. ¿Qué les pasa? Estudian filosofía, estudian teología, pero no estudian la Biblia. Y como eso no se vende ni se compra, eso lo produce la palabra de Dios. Cuando usted ve la grandeza de Dios plasmada en las Sagradas Escrituras, el poderío de ese Dios que hace lo que quiere con el poder de su palabra, el hermano hacía hincapié. Una sola palabra bastará para sanarme. Ah, bárbaro. Ah, bárbaro. Si nosotros creyéramos eso. Allá deberíamos llegar, ¿no? Pero nosotros no creemos en la palabra de Dios. Creemos lo que dice la gente. ¿Ustedes no se dan cuenta que ahorita por las redes unos dicen una cosa, otros dicen otra y la gente no sabe en qué creer? Incluso, tristemente, en Alemania, algunos obispos, olvidándose de la palabra de Dios, dicen que la palabra de Dios no es importante, que la iglesia tiene que cambiar y sacar la palabra de Dios a un lado. Y vienen enseñando otras cosas.
Y la gente dice, ¿y a quién le creemos? Si leyeran la Biblia no tendrían ese problema. A mí me da risa, me río y qué risa me da. Y es que aquel que me vea riendo, loco me dirá, Pero es que me da risa ver cómo la gente teniendo a la mano la Sagrada Escritura para tener una fe sólida, firme, para que nadie los haga tambalear, no llegan a la Sagrada Escritura. Entonces estamos mostrando que según la Sagrada Escritura María es madre de Dios. Pero creyente el que cree en la palabra, creyón el que cree a un hombre. Y los evangélicos son creyones y no creen en la palabra, le creen a un hombre. ¿Qué enseñan los hombres? Los evangélicos enseñan y dicen, María no puede ser madre de Dios. Mire el argumento, no es bíblico. Ese argumento no es bíblico. Por eso no es palabra de Dios, por eso no tengo que creerlo. El argumento, María no puede ser madre de Dios, porque si María fuera madre de Dios, entonces quiere decir que María hizo a Dios. Y eso sería una barbaridad. Mire el argumento que no tiene solidez ni bíblico ni razonable. María no puede ser madre de Dios porque si María es madre de Dios, yo estoy diciendo que María hizo a Dios. La ignorancia es atrevida. Cuando usted y yo hablamos de la madre, no decimos madre es la que crea, decimos madre es la que engendra, madre es la que pare, madre es la que cría. Lo sabemos. Nunca decimos madre es la que crea. Entonces, ¿de dónde sacan los evangélicos eso? Que si yo digo que María es madre de Dios, estoy diciendo que María creó a Dios. A Petronilo le patina el coco. Pero más le patina el coco a los creyones que le creen, que no está en la Biblia, pero que están jugando con su mente enseñándole mentiras. ¿María es madre de Dios? Sí. ¿María hizo a Dios? No. Ninguna madre hace al hijo. Aquí hay madres. ¿Usted es madre de su hijo? Sí. ¿Usted lo hizo? Usted dijo, voy a hacerle los ojos, lo voy a hacer macho. Le voy a hacer los brazos así. ¿Qué? Usted ni sabía que estaba preñada, ¿no se acuerda? Usted ni sabía que estaba preñada. Entonces, ¿por qué es madre? Porque lo engendró, lo llevó en el vientre. Eso lo hizo María con el Emmanuel, Dios con nosotros. Lo parió, eso lo hizo María con el Emmanuel, Dios con nosotros. Lo crió, eso lo hizo María con el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces María es madre de Dios. Así de sencillo. María creó a Dios, lejos de nosotros decir eso. Nunca. ¡Qué barbaridad! Nosotros no decimos eso. Nosotros simplemente estamos diciendo que llegada la plenitud de los tiempos, ¿se acuerdan Gálatas 4:4? Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, punto. Nacido de una mujer. O sea, Dios nació de una mujer. Esa mujer es madre de Dios. Y dentro de la misma astucia que tienen los protestantes con la capacidad de engañar, dice, miren esto. Esto sí es sabiduría plena. María es madre del cuerpo de Cristo, pero no es madre del Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo es Dios y el cuerpo de Cristo no es Dios. Entonces María no es madre de Dios. María no parió a Jesús como un todo, Dios y hombre verdadero. Lo parió simplemente como hombre. No. Mateo dice que dio a luz al Emmanuel, Dios con nosotros. Y le voy a tumbar el argumento de los evangélicos que dice que María es madre solamente del cuerpo de Cristo. Y se lo tumbo con la misma Reina Valera. En Colosenses capítulo 2, versículo 9. Van a ver que ese cuerpo que parió María, no es como dicen los evangélicos, era solamente humano, sino que es Dios. Escúchenlo. Porque en él, en Cristo, el Hijo de María, habita corporalmente. La palabra corporal, subrayen la palabra corporal. Porque los evangélicos dicen corporalmente no. Ellos dicen Dios no habita corporalmente en Cristo, espiritualmente sí, pero corporalmente no. Pero vean ustedes, en Él, otra vez. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ah, bárbaro.
En el cuerpo de Cristo que parió María, ahí está toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo un protestante, después que lea esto, no puede aceptar que María es madre de Dios? Si aquí dice, en él habita corporal, el cuerpo que parió María, corporalmente toda la plenitud, ni siquiera un pedacito, toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando la Iglesia Católica dice, María es madre de Dios, tiene razón, tiene razón. Hay fundamentos bíblicos. Que ellos no lo quieran creer es el problema de ellos. Ustedes verán si no lo quieren creer. Pero Dios nos lo revela en la Sagrada Escritura y de paso en la Reina Valera. ¿Saben por qué uso la Biblia Reina Valera? Para decirle a los protestantes, jaque mate. No tienen para dónde agarrar. Me pueden maldecir, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar. Y esto es lo que a ellos les duele. Pero más me interesa en ustedes. Hermanos, si esto es verdad, la palabra de Dios, ¿por qué no nos aferramos a eso? Llamamos a María como la madre de Dios. ¿Por qué un católico cuando es evangélico lo primero que hace es hablar mal de María? Alguien me explique. ¿No será que el conocimiento sobre María de la Sagrada Escritura era vacío en su mente y en su corazón? Claro que sí. Los católicos no tienen el conocimiento de la palabra, que no se aferran a la palabra, que no la saborean. Yo les estoy dando esta cita, no para que ustedes alimenten el cerebro simplemente, sino para que ustedes vivan su fe, la deleiten, la disfruten, sepan quién es María, ámenla, valórenla. Y con el valorar a María, quien venga a verme la madre de mi Señor, con eso bastaría para yo nunca meterme en evangélico. Pero ¿cómo que se hable mal de la madre de Dios? ¿Cómo se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe que un cristiano pueda hablar mal de la madre de mi Señor? ¿En qué cabeza cabe? O sea, esto lo puede ver hasta un ciego. Que una persona que hable mal de la madre de mi Señor anda mal de peine. Está grave. Está grave. En terapia intensiva. Mal. Si es la madre de mi Señor.